El Barça gana la Supercopa de España tras vencer en el Clásico. ¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo estáis? Clásico de Supercopa, final de la Supercopa de España, con ese antecedente, con ese precedente entre Barcelona y Real Madrid, con el partido del Bernabéu que ganó el Barça 0-4 y con ganas por volver a enfrentarse a ambos equipos tras sus semifinales en las que el Barça ganó al Athletic y el Real Madrid al Mallorca. El 11 de los dos equipos fue el mismo que precisamente en la ronda de semifinales, la única diferencia estaba en el banquillo. El Barça ya tenía disponible a Dani Olmo y Pau Víctor ya inscritos, y el Real Madrid a Modric, que no estuvo disponible en el partido de semifinales. El 11 de Real Madrid, por lo tanto, fue el mismo que las semis, o sea, con Courtois en portería, Lucas, Tchouaméni, Rudiger y Mendy en defensa, con Camavinga, Valverde y Bellingham en el medio, Rodrigo, Mbappé y Vinicius en ataque. Por su parte el Barça repitió con Chesney en portería, tercer partido consecutivo para Chesney tras el de Copa y el de las semifinales de Supercopa, con Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez y Balde en defensa. Casado jugaba en el medio acompañado de Pedri y de Gavi, cierto que Gavi un poquito más adelantado, pero para mí fue más como que estaban a la misma altura, o sea, para mí fueron más interiores que un media punta, y luego arriba pues Lamine Yamal, Lewandowski y Rafinha. Fue el 11 del Barça para este partido, con Dani Olmo ya en el banquillo del encuentro con el equipo blaugrana. La primera parte fue una locura, para mí fue de las primeras partes más locas que recuerdo en un clásico, con 5 goles en total. Empezó rápidamente el Barça teniendo dos ocasiones de mucho peligro, primero con un remate de Lamine Yamal, un remate con bote que Courtois la consiguió sacar, pero fue una jugada difícil de parar para el meta belga, y luego también otra jugada en la que Gavi se marchó por el costado derecho, metió un balón al área, remató Rafinha, yo realmente pensaba que eso era gol, pero llegó Courtois para evitar el tanto del Barça. Por lo tanto, Courtois fue el héroe del Real Madrid en los primeros instantes de partido, ante dos ocasiones claras por parte del equipo dirigido por Hansi Flick. El Real Madrid recuperó un balón al poco tiempo, a los 5 minutos de partido, y finalmente esa jugada la acaba culminando Kylian Mbappé, que tras recorrer medio campo prácticamente él solo, se planta frente a la defensa del Real Madrid, se planta frente a la defensa del Barça, se marcha y pica la pelota por encima de Chesney para hacer un auténtico golazo de Kylian Mbappé, gol de mucho mérito del futbolista francés para hacer ese 1-0 en el marcador. Se pone el Real Madrid por delante con un tanto de mucho mérito, lo dicho, por parte de su delantero. El Barça tenía más balón, estaba más en el campo del Real Madrid, teniendo más ocasiones de peligro, estando más cerca del gol, pero el Real Madrid marcaba primero tras recuperar ese balón y su incorporación al ataque por parte de Kylian Mbappé. Un Mbappé que, por cierto, al poco del gol se hizo daño en el tobillo en esa acción con Jules Koundé, y finalmente Kylian Mbappé pudo continuar después de que le vendaran el tobillo. El Barcelona no dejó de intentarlo. La verdad que una de las mejores noticias en el Barça en esta primera parte fue que tras el gol del Real Madrid el Barça no se vino abajo, sino que siguió con la misma dinámica que al principio, generando ocasiones y cerca del gol. Rafinha tuvo un remate que se marchó cerca de la meta de Thibaut Courtois. El Barcelona estaba intentándolo con ocasiones claras en este partido, tenía el balón. En el inicio de partido fue un 17-83 en cuanto a reparto de posesión de balón para el Barça en los primeros 20 minutos, con un Barça que, lo dicho, estaba siendo dominador del partido, y al final ese dominio se tradujo en un golazo por parte de Lamine Yamal. El pase es de Lewandowski, que le hace una dejada tremenda a la espalda de Rudiger, llega Lamine Yamal, se lleva con él a Mendy y a Tchouaméni y cruza el balón con un remate de mucho mérito a Lamine Yamal para batir a Thibaut Courtois y hacer ese primer tanto para el Barça, el tanto del empate, el 1-1 en el marcador. Octavo gol de Lamine Yamal esta campaña, buen pase de Lewandowski con esa dejadita, y Lamine Yamal, que hizo una acción pues de muchísimo mérito, fue un golazo de Lamine Yamal, sorteando defensas, haciendo ese slalom para batir a Thibaut Courtois para hacer ese 1-1 en el marcador. El Barça pues reaccionaba y no dejaba de intentarlo en este partido. Cierto que el Real Madrid estuvo a punto de marcar el segundo a balón parado tras un remate de cabeza de Tchouaméni, llegó Chesney y la sacó en la línea. Estuvo muy cerca de marcar el Real Madrid después del tanto del Barça, después del empate, aunque estuvo atento Chesney. Sobre todo el Real Madrid buscaba mucho las incorporaciones con balones aéreos, en busca de la incorporación de los hombres desde segunda línea, pero estuvo bien Chesney, muy atento a este tipo de acciones. También cuando el Real Madrid se acercaba al área, el portero polaco en la primera parte resolvió bien este tipo de acometidas. Por su parte el Barcelona tuvo un percance, si el Real Madrid había tenido un problema Kylian Mbappé con esas molestias en el tobillo tras esa acción y finalmente pudo continuar, el que no pudo seguir fue Íñigo Martínez, que a los 28 minutos se marchó sustituido, entrando Ronald Araujo al terreno de juego. Lo que es el fútbol, cuando más se habla de la salida de Araujo a la Juventus de Turín, tiene que jugar este partido por la lesión de Íñigo Martínez. Y lo dicho, pues finalmente el que entró en su lugar, en el lugar de Íñigo Martínez, fue Araujo, que jugó el partido de Copa después de su lesión, segundo partido. Lo dicho, con los rumores incipientes de una posible marcha a la Juventus de Turín cada día sonando con más fuerza. Después de este cambio es cierto que el ritmo de partido bajó bastante, hubo menos ocasiones, pero es que el principio del encuentro, la primera media hora, fue una cosa pues con mucho ritmo, muchas ocasiones por parte del Barça. El Real Madrid también tuvo sus acciones de peligro y el partido estaba con ese 1-1 en el marcador, pero en el minuto 35 llegó una acción en la que el balón le cayó a Gavi en el área. En ese duelo llegó
llega Camavinga y le pisa a Gavi en el muslo. Para mí penalti claro de Camavinga, una entrada por encima de la rodilla. Yo creo que Camavinga llega tarde y no está bien, y por lo tanto el árbitro Gil Manzano finalmente señala ese penalti que votaría Robert Lewandowski. Bien Lewandowski, no hizo la paradita esta clásica, tiró y ya está, para hacer ese 2-1 en el marcador. Se ponía el Barça por delante, minuto 35, pero es que el Barça, a los 2 minutos después de ese gol, marcó el tercero, gol de Rafinha. Esto de los 2 goles seguidos a los equipos les hace mucho daño, y el Barcelona pues finalmente lo consiguió. Un centro de Koundé desde lejísimos, llega Rafinha a rematar. Al inicio de la primera parte la falló, pero justo antes del descanso, en este minuto 38 de partido, remató con mucha fuerza el futbolista brasileño para hacer ese 1-3 en el marcador. El Barça ya ponía tierra de por medio y el partido se ponía muy de cara para el equipo de Hansi Flick en esta primera parte. 1-3 en 38 minutos, una locura lo que fue este partido, la cantidad de ocasiones que hubo y las acciones, con un Barça claramente superior al Real Madrid. Después de ese tanto, es cierto que con el 1-3 el Real Madrid dio un paso adelante, buscó acercarse más a la meta de Chesney, pero realmente no tuvo ocasiones demasiado claras de peligro. Le costaba generar peligro ante un Barça bien plantado, que cuando recuperaba la pelota salía con mucha fuerza. Tuvo acciones el Barça cerca del gol antes de ese descanso, primero por parte de Lewandowski con un remate de cabeza que finalmente fue con Rüdiger y el balón se marchó desviado, y la más clara quizá fue una de Valde en el costado izquierdo que remató y la sacó Courtois con una buena parada, con la incorporación de Valde por ese costado izquierdo. Gil Manzano dio 9 minutos de prolongación en esta primera parte, después de todas las cosas que pasaron, la revisión del VAR, también la lesión de Mbappé, el cambio de Íñigo Martínez, o sea que dio 9 minutos, y justo en el último minuto de estos 9, el Real Madrid tuvo un córner que botó muy mal, la pelota la recupera después de sacar en corto al Real Madrid Lamine Yamal, Lamine monta la contra, juega para Rafinha y este para Valde, que se incorpora y bate justo antes del descanso al propio Thibaut Courtois para hacer ese 1-4 en el marcador. 5 goles en la primera parte del clásico. Valde hacía ese 1-4, una gran jugada del Barça que ante el mal córner votado por el Real Madrid aprovechaba para montar esa contra y marcar el 1-4 en el marcador. Goleaba el Barça al Real Madrid al descanso, una primera parte de locos con 5 goles en total, con un Barça que tuvo mucho más balón, 34-66, y que tuvo también muchas más ocasiones. Tuvo 8 tiros al Real Madrid, 2 de ellos a puerta, 13 tuvo el Barça, 7 a puerta. El equipo blaugrana hizo un partido de portería a ataque, estuvieron bien todos en esta primera parte. Chesney estuvo bien, la defensa cumplió ante un Real Madrid que le exigió, pero que tampoco le permitió mucho aparecer a los hombres del Real Madrid, bastante desaparecido, gente importante en ataque como Vinicius o como Bellingham. Y luego el medio campo del Barça para mí también fue superior, con un Casado haciendo un gran trabajo sin balón en esta primera mitad. También Pedri y Gavi pues estuvieron bien distribuyendo ese balón, y en ataque pues Lewandowski, Lamine Yamal y Rafinha estuvieron entonados, marcaron un gol cada uno y combinaron bien para generar ocasiones de peligro, y al descanso irse con ese 1-4 en el marcador. Claramente superior el Barça al Real Madrid en una primera parte en la que hubo 5 goles y pasó de todo. En la segunda parte el Real Madrid hizo un cambio con la entrada de Ceballos por Camavinga. Tenía amarilla Camavinga en la primera mitad. Es cierto que tuvo ahí una acción en la que, después de haber visto la amarilla por el penalti, con Lamine Yamal se la jugó un poco, y bueno, para evitar males mayores, Ancelotti decidió dar entrada a Ceballos por Camavinga, y el Real Madrid encontró una ocasión muy clara de peligro al inicio de la segunda mitad, en una buena oportunidad para recortar distancias. Acción de Vinicius por izquierda, que mete un centro al otro palo, donde llega Rodrigo con una buena volea que pega en el poste, muy cerca de marca Rodrigo con este remate, pero finalmente no consiguió coger portería. En la jugada justamente de después, el Barça rápidamente saca y encuentra a Rafinha, que le gana la espalda a la defensa del Real Madrid. Rafinha se planta en el área del Real Madrid, hace un recorte y bate de gran manera al propio Thibaut Courtois para hacer ese 1-5 en el marcador. Era el minuto 48-49 de partido y el Barça hacía el quinto gol de este encuentro, 19º gol de Rafinha en esta campaña, gran gol del brasileño, aprovechando un error defensivo del Real Madrid, muy volcado al ataque, pero que finalmente le sorprendió esta contramontada por Rafinha. Tchouaméni bastante señalado. Después de este tanto, volvió a pasar al medio campo, retiró del terreno de juego Ancelotti a Lucas para dar entrada a Asensio, pasó a la derecha por lo tanto el propio Fede Valverde y se quedó en el medio campo Tchouaméni en ese tramo de partido. A los 55 minutos de partido, Mbappé se marchó en velocidad, se plantó frente a la defensa del Barça y frente a Chesney, y a la hora de intentar superarle fue derribado Mbappé. La jugada siguió, pero luego rápidamente el VAR frenó la acción y señaló falta por parte de Chesney. Le había finalmente pues dado con la bota, Mbappé le había desequilibrado de esa manera, era fuera del área, pero el propio Chesney se marchó expulsado de este partido en el minuto 55 de encuentro. Se quedaba el Barça con un futbolista menos, hizo 2 cambios el propio Hansi Flick en busca de un poco rehacer el equipo, con la entrada de Iñaki Peña, obviamente hacía falta un portero, y también con la entrada de Dani Olmo al terreno de juego. Se marcharon Lamine Yamal, que hizo una grandísima primera parte en este partido, partidazo de Lamine, y también se marchó del terreno de juego Pablo Gavi, lo dicho, para dar entrada a Iñaki Peña al partido. Justamente en esa falta la botó Rodrigo y marcó un golazo, la pegó muy bien Rodrigo, cerquita del poste. Es cierto que llegó a tocar la Iñaki Peña y la pelota incluso impactó en el poste, pero hizo ese 2-5 en el marcador el Real Madrid, que después de quedarse con 10 el Barça parecía que se venía arriba. La verdad que es que fue un golazo por parte de Rodrigo. Le costó al Real Madrid que sucedieran situaciones en este partido. Sí que es cierto que luego entró Modric por Tchouaméni en el terreno de juego en busca de encontrar pues un
poco más ocasiones de gol, pero el Barça estuvo bastante cómodo en el partido, no sufrió mucho ante las acometidas ofensivas del Real Madrid, que no consiguió pisar demasiado el área rival. Estuvo bien el Barça en general, pero no permitiendo al Real Madrid entrar a su área. El Barcelona defendió bien, es cierto que tampoco consiguió generar el Barcelona en muchas ocasiones, tenía un futbolista menos, pero bueno, se intentó en defender, y ese 2-5 en el marcador, pues al final se mantuvo en esta segunda mitad. Es cierto que el Real Madrid buscó más cambios en busca de encontrar alternativas en ataque, con la entrada de Fran García por Mendy y también de Brahim por Vinicius Junior. Vinicius no fue expulsado y no sé por qué, porque realmente había visto tarjeta amarilla a la hora de protestar esa acción por parte de Kylian Mbappé que propició la expulsión de Chesney, vio tarjeta amarilla a Vinicius y luego hizo esta tremenda entrada sobre Jules Koundé, una entrada que para mí era merecedora de otra tarjeta amarilla, pero bueno, supongo que como la amarilla llegó por protestar una acción que finalmente sí que fue señalada, al final el árbitro pues no le sacó la segunda amarilla y entró Brahim en esta segunda mitad. El Barça también de entrada a Ferran Torres por Rafinha, un Rafinha que hizo un partido muy bueno, marcó 2 tantos, hizo un partidazo en defensa y en ataque, capitán del Barça sin ninguna duda, se marchó sustituido, entró Ferran en su lugar para ese tramo final de partido. El Real Madrid tuvo alguna que otra acción de peligro, Asensio tuvo una volea que se marchó alta, también Bellingham una acción con Cubarsí, una volea que también se marchó por encima de la meta de Iñaki Peña, y siguió el Real Madrid con más acciones. Quizá la mejor fue una de Bellingham en la que se plantó frente a Iñaki Peña, pero llegó Koundé justamente a sacarla antes de que llegara a rematar ante Iñaki Peña. Estuvo atento Koundé en esta acción, la jugada la inició Kylian Mbappé, que hizo buena segunda mitad igualmente. A Mbappé luego en el tramo final también tuvo otra acción en la que puso a prueba Iñaki Peña con un remate cruzado al segundo palo que propició una gran palomita, una gran parada por parte de Iñaki Peña para evitar el tanto del Real Madrid y cerrar así el partido con ese 2-5 en el marcador. Victoria muy contundente del Barça, la verdad que es que en la primera parte el Barça fue muy superior al Real Madrid con ese 1-4, yo creo que se demuestra todo. Es cierto que la primera parte estuvo marcada por diferentes situaciones, pero el Barça fue claramente superior y ahí encarriló el partido. En la segunda al final, cuando el Real Madrid intentó meterse en el partido, el Barça hizo el quinto y luego sí, el Barça se quedó con 10, el Real Madrid aprovechó para recortar distancias, pero luego tampoco fue capaz de marcar más tantos. El Barça obviamente bajó, el Real Madrid en ese tramo final tuvo más dominio, estuvo más cerca del área del Barcelona, jugó más en el campo rival, pero tampoco consiguió sacarle demasiado partido. Esas acciones con el balón, si acaso Mbappé con diferentes acciones en las que consiguió ese desequilibrio, en las que consiguió después de la expulsión de Chesney o en la primera parte marcar ese gol, pero poco más por parte de un Barça poco más por parte de un Real Madrid que fue superado por el Barça en este partido. Gran partido del Barça, lo dicho, la defensa del Barça estuvo muy bien, hizo un gran encuentro en el día de hoy, frenando jugadores del Real Madrid con mucho desequilibrio, como Vinicius, al cual anularon por completo. También vimos como Rodrigo pues tampoco apareció tanto. Mbappé sí que consiguió aparecer, es un futbolista que es capaz de generar muchas diferencias por sí mismo, pero la defensa del Barça aguantó bien. Con Pedri y Marcasó de inmensos, como siempre en el medio campo, haciendo un gran partido con y sin balón. También a destacar el partido de Gavi en la primera parte, que también estuvo muy bien en estos apoyos y con estas acciones, un poco más en un rol más ofensivo. Y luego en ataque, pues es que lo de Lamine Yamal, Rafinha y el propio pues Robert Lewandowski es impresionante. Marcaron gol los tres, en el caso de Rafinha 2 tantos, que por cierto fue el MVP del partido. También a destacar el partido de los laterales, Valde marcó un gol, también Jules Koundé dio una asistencia y lo dicho, partidazo por parte del Barça, de principio a fin. Fue un partido en el que el Barça fue mejor, supo un poco también adaptarse a lo que iba sucediendo en el partido, sobre todo en la segunda parte quedándose con 10. El Barça supo adaptarse a las situaciones de partido y con 10 también hizo un gran encuentro el Barça, aguantando el tipo ante un Real Madrid que lo intentó pero no lo consiguió y que fue claramente superado por el Barça de principio a fin. Pese a que al principio el Real Madrid marcó un tanto, es cierto que el plan de Ancelotti pues parecía que era dejar al Barcelona tener el balón y ellos intentar salir a la contra para aprovechar la velocidad de sus atacantes, pero el Barcelona finalmente estuvo mejor y ofensivamente el Barça fue mucho más eficaz y con esto marcó las diferencias para ganar este partido, para ganar la Supercopa número 15 de su historia. El Barça es el equipo que más veces ha ganado dicho torneo, el Real Madrid tenía opción de empatarle, pero finalmente el Barça con esta victoria ya llega a los 15 Supercopas de España en su historia. Es el equipo que tiene la hegemonía en esta competición. La Supercopa la levantó Marc-André ter Stegen, que estuvo ahí como capitán del equipo, levantando la Supercopa con el resto de sus compañeros, y el Barça pues cuajó un gran choque en este partido para la victoria definitiva con este 2-5 en el marcador. Gran Barça, superó al Real Madrid, el equipo blaugrana acaba un poco con esta pequeña crisis de resultados en los últimos mes y medio, 2 meses, para finalmente pues conseguir afianzarse como el equipo campeón de la Supercopa de España. Próxima parada el miércoles del Barça contra el Betis, después de este partido contra el Real Madrid, de nuevo juega en Copa del Rey. Y me gustaría saber qué te ha parecido a ti este partido, te leo en comentarios, dale me gusta al vídeo si te ha gustado y te espero en el siguiente. Cuídate mucho, sé feliz, que lo importante, nos vemos, chao, chao, adiós. Invincible.